Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estoy. Me decía recién Tere que me presentara y realmente mi nombre es Adela Lalín y como bien dijo ella, hace muchos años que yo me dedico a trabajar con niños, adolescentes y familias. Cuando me invitaron a poder hacer esta videoconferencia, pensé que realmente poder charlar con ustedes sobre los adolescentes y qué nos pasa a las familias que tenemos adolescentes podría ser un tema interesante. Con lo cual, bueno, en principio lo que yo voy a hacer es poder contarles un poco para que nos pongamos de acuerdo, o no, pero fundamentalmente para que todos conozcamos las características de los adolescentes, tomando como adolescentes los púberes y los adolescentes. Digamos que los púberes serían de 10 años más o menos hasta 13 años, y a partir de los 13 a los 18, que sería la parte que van a la escuela secundaria, los llamaríamos adolescentes. Así que vamos a tener idea y charlar un poco sobre estas dos características que llamamos púberes y adolescentes, pero que en realidad es nada más que para que podamos diferenciarlos, porque ambos están en etapas evolutivas. Bueno, para empezar entonces, a ver cómo es esto. Ahí está. Desde la Gestalt, porque bueno, yo soy terapeuta gestáltica, también sistémica, y les voy a hablar desde donde estoy formada, que es desde la Gestalt. Nos contactamos con el adolescente y lo tomamos como una Gestalt. ¿Qué es Gestalt? Es una totalidad. Esta totalidad de un campo, de un lugar, de un espacio, en el cual interactúan su mente, sus emociones, su cuerpo físico y el medio ambiente, en ese momento de vida. Incluimos el pasado y el proyecto de futuro desde la incidencia que tiene en el momento actual. No es que vamos a buscarlos, sino que realmente aquello que quedó como una gestalt abierta, no resuelta, va a tener significado hoy y va a aparecer y lo vamos a ir viendo juntos con el adolescente. También quiero contarles que consideramos que la evolución del ser humano, desde que nace hasta que muere, desarrolla su crecimiento o maduración. La base de este proceso es pasar del soporte externo o ambiental al autosoporte. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un bebé está en nuestro vientre, bueno, depende absolutamente de la madre. Cuando nace, también depende de la madre o de aquella persona que se haga responsable de este bebé. Entonces, esto de que nace el ser humano totalmente dependiente implica que si lo dejamos solo, como muchas veces pasa, el bebé puede morir, porque por sí mismo no puede autoabastecerse. Mientras va creciendo, el adulto responsable, primero la madre, el padre y los familiares cercanos o aquellos que sean responsables del niño, van a ir apoyándolo para que vaya desarrollando sus recursos internos, que primero van a ser sociales, primero van a ser corporales. Luego se va a ir creando concomitantemente, se va a ir creando la psiquis juntamente con los conocimientos. Vamos a saltear la etapa de la niñez para poder entrar al tema que hoy nos convoca.
Y vamos a ver lo que yo les decía, la etapa de la pubertad. La etapa de la pubertad, que anteriormente dije, más o menos va de 10 años, 11, depende la estructura física del adolescente, a los 13, 14 años. Allí se dan cambios biosociales. Hay un crecimiento físico muy rápido, que es el mismo que se da de los 0 a los 2 años, donde el bebé en ese momento crece enormemente. Aquí también. Acá tenemos esas mujeres que tienen, o varones, que tienen brazos largos y se mueven y se llevan todo por delante, porque el crecimiento es muy rápido. Y una de las cosas que en esta etapa se da es que aparece la sexualidad, madura la sexualidad. Entonces, en el cuerpo se da el crecimiento de los pechos, el vello público, la menarca sería la primera menstruación, bueno, como dije antes, el estirón, el ensanchamiento de las caderas en las mujeres. En el varón se da el crecimiento del pene y los testículos, también los vellos, cambia la voz y, obviamente, el estirón también, y la barba. Todas estas características vienen conjuntamente, y la eyaculación, conjuntamente con el desarrollo sexual. Cuando se da este desarrollo, tenemos también un desarrollo neurológico en el adolescente. Acá me voy a extender directamente hasta los 18 años. Digamos que, según los científicos, durante la adolescencia, y podemos decir pubertad inclusive, pero la adolescencia con la edad de 13, 14 años hasta los 18, no deja de crecer el cerebro. Yo quiero contarles esto porque a mí me ayudó, no solo como terapeuta, sino como madre, y pienso que a ustedes también. Las diferentes áreas del cerebro se interconectan. La última parte en desarrollarse y conectarse es el lóbulo frontal, el cual controla el entendimiento, el juicio y bloquea los comportamientos inadecuados que irrumpen. Esta parte frontal en el adolescente está en desarrollo, por lo cual no tiene la inhibición o la posibilidad de controlar sus impulsos, porque todavía su psiquis no está capacitada. Por ejemplo, el adolescente de 10 a 18 años procesa la información emocional. Eso sí, ya procesa su información emocional correctamente. La actividad detectada se da en las amígdalas. Superó y supera a la frontal. O sea que lo emocional es lo que en ellos gravita y los domina. El adulto de 20 a 40 años ocurre lo contrario. La mayor actividad se da en el lóbulo frontal, donde ya puede discernir dónde está el peligro, qué implica hacer cosas y qué consecuencias dan, porque a veces no podemos entender cómo el adolescente se expone a situaciones que son muy difíciles para él, inclusive a veces pueden lastimarse mucho o correr riesgo su propia vida. Y ellos lo hacen como si fueran Superman, pero no es porque no hacen caso a los padres o a los adultos, es porque esta posibilidad de prever no la tienen todavía, no está desarrollada.
La amígdala está implicada en los procesos emocionales, por lo cual es factible que los adolescentes respondan a los estímulos emocionales en forma muy visceral. Hacen todo lo que sienten, sin poder, como dije antes, percibir las consecuencias. Los adolescentes son muy vulnerables por esta causa, más que los adultos, a la dependencia del tabaco, al alcohol, a las adicciones, porque bueno, son puro impulso. Todo aquello que emocionalmente tienen, lo hacen y sienten que nada les puede hacer daño. La motivación no está totalmente desarrollada, porque, digamos, es lo que quieren, es el circuito del placer. No hay posibilidad de medir los riesgos o que no pueden algo. Vamos a pasar ahora al pensamiento adolescente. El pensamiento adolescente es un operativo formal, la combinación de la maduración y la experiencia, también la realizan ellos, empiezan ahí a poder ver, bueno, cómo van madurando y qué pasa con la experiencia, y esto los ayuda a madurar. También es formal, hipotético y deductivo. Tienen esta capacidad, en esta etapa la desarrollan. Ellos hacen teorías que bueno, que son fantasiosas, pero empiezan a hacer teorías y son obstinados en estas teorías. Pero bueno, es el ensayar a ver qué es la vida, cómo viene, a dónde vamos, y es todo un aprendizaje que justamente muchas veces nos conflictúa a nosotros porque vienen con cuestionamientos que para nosotros no tienen ni pie ni cabeza, pero ellos creen que son así. Empiezan con construcciones de conceptos sobre sí mismos y son muy egocéntricos. A ver. Ahí va. ¿Qué nos pasa o qué le pasa al adolescente en el desarrollo psicosocial? Bueno, fundamentalmente se da la construcción de la identidad. Empiezan a ver quiénes son ellos y a definirse. Y acá, para poder empezar a sentir quiénes son ellos, tienen que diferenciarse de sus padres y de los adultos que de alguna manera son o fueron sus referentes. Entonces acá el grupo de pares es el que tiene muchísima importancia. Y empiezan los cuestionamientos a los adultos. Nuestros hijos se cansan de decirnos que nosotros ya somos antiguos, que no entendemos qué le pasa a la juventud, que somos de otra época, y realmente lo sienten así. Entre el grupo de adolescentes se generan vínculos de mucha lealtad e intimidad. Para ellos es el grupo de pertenencia, el que les permite crecer, el que les permite sentirse seguros. Por ejemplo, con el desarrollo de la sexualidad empieza también el interés por los adolescentes del otro sexo. ¿Qué pasa entonces? Se apoyan en los adolescentes del mismo sexo para poder tomar confianza y, bueno, trabajar el miedo que les da el poder relacionarse con el mismo sexo, fundamentalmente por el miedo al rechazo. Esto lo vemos tantos en niñas como en niños. El grupo de pares los ayuda muchísimo en esto de ir formándose esta identidad. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Y qué no?
La familia. Ahí estamos nosotros. Aquellos que hemos tenido como hijos adolescentes o que criamos adolescentes. Mientras se dan estos cambios en los adolescentes, ¿qué nos pasa a nosotros? Y bueno, nosotros también experimentamos miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hasta dónde le vamos a dar permiso? ¿Hasta dónde no le vamos a dar permiso? Empezamos a hablar con los otros padres, generalmente del colegio o del grupo de amigos, hasta qué hora los dejamos o no los dejamos. Se actualizan las vivencias y los miedos de esa etapa adolescente que nosotros también pasamos. Ahí miramos a nuestros adolescentes y vemos también, actualizamos a nuestro adolescente. Personalmente considero que tanto los terapeutas como los padres tienen, si pueden, la necesidad, o sería interesante que pudieran trabajar su adolescente. Porque, ¿qué sucede? Tanto como terapeuta como padres, nuestro adolescente se reactiva en presencia de la problemática de este consultante o de este hijo adolescente o este sobrino adolescente o este alumno adolescente. Y se activa nuestro adolescente. ¿Qué nos pasa entonces? Muchas veces, si nosotros necesitábamos que nos pusieran límites, lo que vamos a hacer es ponerle límites al adolescente que tenemos delante. Y a veces no lo vemos tal cual es, sino que nuestro adolescente se intercepta entre nosotros y él, y no podemos realmente acompañarlo. Si trabajamos nuestro adolescente interior, nuestro adolescente que fuimos, esto nos va a posibilitar no proyectarle tanto a ellos, sino usar nuestra propia experiencia para poder acompañarlos. A mí me gustaría, en este momento de la charla, poder proponerles hacer una pequeña introspección, un pequeño ejercicio. Les pido que cierren los ojos o entornen los ojos para conectarse con ustedes mismos, que puedan respirar profundamente, sentir cómo la respiración entra en el cuerpo, me recorre, y cuando exhalo, me aflojo. Vuelvo a inspirar profundamente y nuevamente la respiración, el oxígeno, fluye en mi interior y cuando exhalo vuelvo a aflojarme. Y una vez más, inspiramos profundamente el oxígeno, dejamos que nos recorra y volvemos a expirar, aflojándonos, sintiendo este estado de conexión y tranquilidad con nosotros mismos. Allí vamos a inspirar y vamos a dejar que aparezca en nuestra mente una imagen de nuestro adolescente. No lo critiquen, por favor. Dejen que aparezca. Puede ser una situación, puede ser una foto, puede ser un recuerdo. Dejen que aparezca la imagen de ese adolescente, de esa adolescente que fueron.
allí está. ¿Cómo es esta imagen? ¿Cómo soy? Me miro mi imagen. ¿Cómo me veo como adolescente? ¿Soy alto, alta o bajo, gorda, flaca? ¿Cómo es mi cabello? ¿Cómo es mi rostro? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Cómo me siento a esta edad? ¿Qué edad tengo? ¿Tengo amigos? ¿Voy al colegio? ¿Cómo me va con mis amigos, mis amigas, en el colegio? ¿Tengo hermanos o soy única hija? ¿Cómo me siento si tengo hermanos con mis hermanos o siendo única hija? ¿Y mis padres? A esta edad que me he conectado, ¿qué pasa con mis padres? Me conecto y miro a mi papá. Lo miro desde la edad que tengo. ¿Cómo me siento con mi papá? ¿Qué cosa siento a esta edad que mi papá me ha dado, que realmente me hacen sentir bien, que me ayudan a crecer? ¿Qué me dio mi papá? ¿Qué me da a esta edad? ¿Está bien el sonido? Bien. Y ahora que me he conectado con, con cómo está mi relación con mi papá en lo positivo, en todo aquello que me dio, voy a ver qué cosas yo hubiera necesitado de mi papá que no me pudo dar o no supo darme. ¿Qué fue aquello que él no supo o no pudo darme y yo a esta edad sí necesitaba? Me conecto, no critico, solo veo que este padre me dio cosas que fueron importantes y otras no pudo o no supo. Pero yo en este momento, siendo esta adolescente, las anoto en mi ser interior. Yo hubiera necesitado esto como adolescente. Bien, agradezco a mi padre aquello que me dio y también lo que no me pudo dar, porque no supo o no pudo. Y voy a mirar a mi madre. Me tomo el tiempo, la miro. A esta mamá de esta adolescente que soy. ¿Qué me dio esta mamá que me hizo realmente bien y me sirve a esta edad? Siendo esta adolescente me conecto con estas cosas que esta mamá me pudo dar. Y luego
voy a conectarme con aquellas cosas que yo necesitaba de esta mamá y que esta mamá no me pudo dar o no me supo dar. Las voy sintiendo siendo esta adolescente y me voy dando cuenta todo aquello que necesitaba que mamá no me pudo dar o no me supo dar. Luego le agradezco a esta mamá aquello que sí me dio y me acompañó en la vida. Y le pido tanto a mi mamá como a mi papá que me den su bendición. Recibo la bendición, me doy vuelta para seguir mi camino y veo que viene mi adulta, mi adulto, el que soy hoy, la que soy hoy. Y como adolescente que soy, que me conecté, recibo a mi adulto, me encuentro con él y sé que él me va a dar todo aquello que no me pudieron dar mis padres o no supieron darme, porque mi adulto está capacitado para cerrar las gestalt, para cerrar las situaciones de necesidades inconclusas que tiene mi adolescente. Me encuentro con él y me voy con él, llevando esto de este encuentro de mi adulto con mi adolescente para caminar juntos y no seguir pidiendo a los padres aquello que ya no nos pueden dar, sino dándonos nosotros mismos lo que necesitamos. Bien, ahora les pido que nuevamente respiren. Esta imagen la lleven dentro de ustedes para que los acompañe y pueda seguir trabajando en ustedes. Y vuelven a conectarse a través de la respiración, con el cuerpo, con el estar donde se hallen ubicados, estirándose, desperezándose y volviendo a conectarse despacito con la computadora. Hola. Bien. Espero que sea un ejercicio que les haya sido útil. Si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer. ¿Pudieron escuchar? Casi no se escucha. No. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, qué suerte que pueden escuchar, porque esto es una de las dificultades que si no lo preguntamos no lo podemos saber. Bien,
Si hay alguna sugerencia, pregunta o alguna reflexión que quieran hacer sobre esta conexión, lo pueden hacer. Y si no, la pueden guardar con ustedes, porque esta conexión nos sirve para nosotros y también nos sirve para entender a los adolescentes, pudiendo ponernos en las vivencias que nosotros tuvimos cuando lo éramos. Y que bueno, con el paso del tiempo nos vamos olvidando. Carla dice que con mucha fuerza estoy tratando de escuchar, decirle que vamos a tratar de que subir un poquito más la voz. Bueno, claro. Entonces voy a poner más cerca el micrófono. ¿Ahí puede ser mejor? Ahora sí. Bueno, lamento no haberlo hecho antes. Dice Alicia, me sirvió mucho el ejercicio, sobre todo eso de no seguir pidiendo algo que ya no nos pueden dar nuestros padres. Y ahora se escucha mucho mejor. Bien, bien, bien. Sí. No les pedimos más a nuestros padres, ni tampoco aquellos vínculos de amigos o pareja que siempre pedimos lo que nos quedó pendiente. Podemos darnos nosotros. Bueno, si ustedes quieren, vamos a seguir entonces con la charla y el PowerPoint. ¡Epa! Me fui. A ver. Espérate un poco. No, al comienzo no, ¿no? Espera. Esperen un minutito. Sí, estas las pasamos. Esto también los pasamos. Desarrollo psicosocial, la familia. Y ahora vamos a ir. No. ¿Cómo trabajamos? Sí, ¿qué querés sacarlo? Sí. Ahí está. Bien. Vamos a ver ahora cómo trabajamos con las familias, ¿sí? Desde la Gestalt trabajamos con el campo unificado y en el límite del contacto, quiere decir, en el campo en el que nos hallamos todos y en el límite del contacto, que es en el límite de los vínculos interpersonales. La entrevista familiar nos permite en vivo y en directo develar los códigos de las mismas, de la familia. Los roles que cumplen, la modalidad de comunicación verbal y no verbal, las creencias, valores y prejuicios. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos que conocer las creencias de las familias, porque no tienen que interferir nuestras creencias. Nosotros acompañamos a las familias y respetamos los valores y creencias que tienen. La expresión de los afectos, cómo se dan, de qué manera, las identificaciones y proyecciones, los conflictos y la posibilidad que tienen de darse cuenta y cambiar, según la interacción, cuánto se escuchan unos a otros. Todo esto lo podemos observar con la familia estando allí presente. Por eso para nosotros es muy importante, y para mí es muy importante como psicóloga, poder realmente citar a la familia, del adolescente, también de los niños, porque es muy importante y es fundamental, ya que ellos son los referentes diarios, cotidianos. Ahora, esto lo que voy a hacer es, a ver, espera un poquito, porque no lo veo bien acá. El desarrollo evolutivo normal y el ciclo vital familiar. El desarrollo evolutivo del puber ya lo vimos, que es el que está del lado izquierdo de
del power. Vamos a ver lo de la familia. La familia que acompaña a este power tiene también, como habíamos dicho antes, temores y no sabe qué hacer. Tiene que permitir y estimular a los hijos a ejercer cada vez más su autonomía. Por ejemplo, a esta edad que empiecen a viajar solos, a ir a determinados lugares y surgen las preguntas: ¿hasta dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo? Y aparece lo que muchas veces aparece, no solo en el consultorio, sino en la familia, y que muchas veces consultan por esto, que son los derechos y los deberes. ¿Qué pasa con esto? Tanto los púberes y los adolescentes tienen derechos y deberes, como también la familia, los integrantes de la familia. Pero estos deben ser actualizados continuamente, porque si nosotros dijimos que la evolución del ser humano es de pasar del soporte ambiental al autosoporte, entonces, como adultos, vamos corriendo para que el adolescente pueda tener y desarrollar sus autosoportes y que no dependa continuamente de nosotros. Esto también empieza a haber un poco de tiempo libre para que nosotros, los padres, miremos un poquito qué hacemos con nuestra vida. Acá empieza el replanteo, recién en la pubertad, que se va a hacer mucho, mucho más claro en la adolescencia. También empieza la sexualidad, que nos moviliza a nosotros también, porque bueno, ¿qué pasa con la sexualidad de nuestros hijos? Los padres que dicen que no se acerque el novio de mi nena porque lo voy a trompear, o la madre que dice no me gusta ninguna chica para mi hijo. Bueno, tenemos que vernos con esas partes nuestras. Y también, ¿qué hacemos con la educación sexual? Si bien, por suerte, la sociedad y también la escuela ya da educación sexual, también las familias tenemos que acompañar en esto. Vamos ahora a ver cómo acompañar al adolescente. Vuelvo a repetir lo mismo, el adolescente de 15, 14 años a 20 o de 15 a 20 años o a 18, ese adolescente ya vimos cuáles son las características. Vamos a mirar ahora la de la familia. Lo primero que dice es soltar a los hijos. ¿Nos atrevemos a soltar a los hijos? ¿Cuándo creemos que si nosotros no los cuidamos, no los miramos, no los controlamos, ellos van a estar a salvo? ¿Cuán omnipotentes somos como padres? ¿Y cuánto a veces necesitamos que nuestros hijos sigan todavía dependiendo de nosotros? Porque cuando ellos pueden empezar a hacer su vida, nosotros tenemos que mirar a nuestro compañero o compañera y decir, acá estamos, después de tantos años, mirarnos otra vez, ver si nos elegimos o no, y mirar también, además de qué hacemos como pareja, en esta nueva etapa, poder mirar qué hacemos como personas, porque si nuestros hijos terminan la escuela secundaria, van a empezar la facultad o aquello que quieran hacer o trabajar.
nosotros vamos a tener que ver qué hacemos con nosotros en toda esta etapa que todavía nos queda por vivir. Y es un hermoso y gran desafío. Acá también dice las ceremonias de transición, de graduación de ser adolescentes. Esto fue cambiando según los momentos de la historia y las distintas generaciones. Antes, a los 15 años, se hacía la fiesta de 15 años para presentar a la hija en sociedad, porque ya significaba que podía tener novio o ser cortejada. Y los muchachos a los 18 años se ponían pantalón largo. De esto hace mucho tiempo y a la vez no hace tanto tiempo. En este momento, en realidad, el viaje de egresados es una de las hitos que se transforma en festejo de ser egresados, las fiestas o la entrega de diplomas. Y sigue siendo terminar el secundario la sensación de que pasamos a ser jóvenes adultos. Esto está cambiando también actualmente. Podríamos decir que la adolescencia actual, que implica la dependencia de los padres en la convivencia y también económicamente, se extiende actualmente hasta terminar los estudios universitarios. Y a veces más, los hijos eligen seguir viviendo en la casa materna o paterna. Pero bueno, este ritual de los 18 años, también la ley lo toma como un pasaje, porque realmente, como hemos visto, el desarrollo corporal, emocional, mental y psíquico entre los 18 y 20 años se completa. Aunque algunos lo extiendan hasta, bueno, edades que cada uno sabrá. Con lo cual, la idea de mi charla de poder decirles que cuando acompañamos, porque tenemos hijos adolescentes, también nosotros nos modificamos, porque lo evolutivo continúa hasta el momento de morirnos en distintas etapas. Y este tránsito de sentir que aquellos seres que trajimos al mundo, que los criamos, que se han formado y que hemos querido acompañarlos en su evolución, en su crecimiento, se hacen independientes, nos llena de orgullo, pero al mismo tiempo significa que se acabó un rol, una tarea que pudo haber sido muy significativa para nosotros, para enfrentarnos con otros desafíos en la vida. Como terapeuta, quiero comentarles que para mí no puedo trabajar o no se puede trabajar con adolescentes si no se trabaja con la familia y con los padres. Voy a comentarles algún pedacito de encuentro, de sesión familiar, para darles el ejemplo. En una familia, hace un tiempo, consultó por su hijo de 14 años, que no podía ir a la escuela porque se sentía muy mal, se angustiaba muchísimo y era imposible que entrara a la escuela. Los padres habían probado de todo, desde terapias,
desde llevarlo a la fuerza, desde acompañarlo, y era imposible, al punto que cuando vienen a consultar, lo que sucede en ese momento es que tienen instrucción escolar en la casa, porque este adolescente, este puber, no podía, no había manera de entrar al colegio. Bueno, después de ver a los padres con el motivo de consulta y después de ver al puber en forma individual, veo a la familia y le pido, entre las charlas familiares que tuvimos al comienzo, les pido un ejercicio y se lo pido a este puber. Voy a llamar puber para no dar nombres. Y le digo, como muchas veces digo y pido, que muestre a su familia, no haciendo un dibujo como lo pudo haber hecho en algún test, sino haciendo una estatua, tomando a cada uno de ellos y haciendo la estatua que represente a su familia. Entonces, quiero contar un poquito para que se entienda. En mi consultorio hay una pared en la cual hay almohadones y estaban sentados parte de la familia sobre esa pared. Y la otra pared que estaba en ángulo perpendicular a esa pared, o sea, en una esquina en perpendicular, había otros. Entonces, estaba en la pared contra el fondo, estaba un hijo, el padre sentado al lado, otro hijo y venía este puber. Eran 4 hijos, varones. En la otra pared, que estaba perpendicular, estaba el 4.º hijo y la madre. El puber por el que consultaban y le pido que haga la estatua, le pide a su hermano que estaba al lado de su madre que pase a su lugar. O sea que quedaron los 3 hermanos y el padre en esa pared. Y él se pone al lado de la madre en la otra pared que estaba perpendicular. Y les dice a todos que se queden quietos, que no se muevan y que miren hacia adelante donde miraba él, y los que estaban sentados a su izquierda, que era la otra pared, que miraran para el lado donde miraba él, hacia allá. Todos miraban hacia ese lado. Yo le pregunto qué hay en ese lugar y me dice que no sabe. Digo, bueno, pero ¿por qué todos miran para ese lado? No sé, estamos todos mirando para ahí. Le pregunto a cada uno, a él primero que nada, cómo se siente. Me dice que está bien y que está mirando para ahí. Era un chico que hablaba muy poco. Y le pregunto a los demás cómo se sentían. Y cada uno decía que estaban bien sentados, pero que no sabían qué hacían ahí. Bueno, como no había ninguna otra información, dejamos esta estatua así. Yo siempre les digo, sacamos una foto y la guardamos dentro nuestro. Y continué la sesión hasta que terminó. Cito a los padres, porque la verdad es que yo no entendía qué quiso hacer este puber con esta estatua. Entonces cito a los padres. Cuando vienen los padres, yo les digo, ¿qué pasó con la estatua que hizo el hijo de ustedes? Y la verdad que no sé qué es lo que pasa. Entonces yo digo, bueno, ¿se acuerdan cómo estaban? Volví a poner los almohadones como ellos habían estado sentados y les dije que volvieran a ocupar el lugar. Y cuando la madre vuelve a ocupar su lugar y les pido que miren hacia donde el hijo decía, ¡ay!, dice, ya me acuerdo. Nosotros estábamos en la casa de mis padres, toda la familia.
y entraron ladrones. Bueno, robaron, fue una situación muy difícil y estos ladrones nos metieron a todos dentro de un cuarto, a nosotros. Dejaron a mi padre y a mi madre afuera para pedirles cosas. Y nos metieron dentro de ese cuarto y estábamos sentados, tal cual estábamos sentados acá en el consultorio, mirando la puerta, que estaba cerrada. Bueno, esto no me lo habían comentado, esto fue, realmente se conmocionaron ambos recordando ese episodio y recordaron también que era cuando este chico tenía 6 años y empezaba la escuela primaria y ahí empezó con dificultades a querer ir a la escuela. Este ejemplo que les comparto hoy, yo no me hubiera enterado de esta información y no hubiéramos podido trabajar esto porque de hecho hicimos una nueva reunión familiar, les pedí a todos que se pusieran tal cual en la estatua que él había hecho y los padres ahí contaron lo del robo y él pudo hablar, se acordaba absolutamente de todo lo que pasó. Y esto fue, bueno, una posibilidad en este tratamiento que después fue exitoso. Esta es un ejemplo. Hay muchos otros que, por ejemplo, uno puede pedirles, estando todos en la familia reunida, que cada uno haga un dibujo de su familia y después que lo compartan entre todos y ver cuál es la mirada de cada uno con esta familia. Esto es muy rico, muy interesante. También se les puede decir que hablen del motivo de consulta y qué les pasa a cada uno con esto. Y podemos ver cuáles son las interacciones, qué es lo que sucede y fundamentalmente sacarle el lugar de el chivo emisario o el chico problema al que traen para ver qué pasa en esa familia, que este chico se está haciendo cargo de ese síntoma. Y bueno, hay muchas otras posibilidades, como por ejemplo, que esto no solo lo podemos hacer en terapia, sino también con nuestros hijos, de poder hablar y decir qué son las cosas que nos molestan del otro, y después decir las cosas que sí nos gustan del otro, y también poder decir qué necesitamos del otro. Hay infinidad de posibilidades, siempre y cuando querramos compartir el núcleo familiar, que es un núcleo en sí nutritivo y evolutivo, e indispensable para cada uno de los integrantes. Bien, creo que les he transmitido algo de lo que les quería transmitir. Y me quedo ahora a disposición por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Quieres tomar un poquito de agua? Pueden escribir las preguntas y Adela las va contestando. Yo las voy a decir en voz alta y Adela va. Dice Alicia, tengo un hijo de 16 años que no puedo sacarlo de la notebook. Sí, esto es algo que pasa actualmente. Con los cambios, fundamentalmente en este milenio, bueno, una de las compañeras es la computadora. Nosotros también estamos ahora conectados con las computadoras y tenemos que ayornarnos con esto. Ellos que nacieron con la posibilidad ya
de poner sus deditos siendo chiquitos y enseñarnos cómo hacer con la computadora, porque nacen con esta capacidad, ya el cerebro la va incluyendo, tienen sus redes, sus conexiones, sus amistades, y no podemos como padres ignorar que esto es un medio de comunicación, como a lo mejor nosotros teníamos a través del teléfono, y nos gritaban que dejáramos de hablar, que no estuviéramos hablando tanto, que no ocupáramos el teléfono, y era todo un conflicto. Ahora es con las computadoras. Bien, creo que como padres tenemos que acompañar en esto, ustedes lo saben. ¿Qué quiere decir acompañar? Bueno, estar atentos a ver qué programas, qué es lo que se conectan y con quiénes se conectan, porque sí hay ciertos peligros de que puedan realmente ser embaucados por alguien a través de las charlas. Pero si nosotros podemos estar, acompañar, no ponernos en contra, sino justamente limitar el uso y también los horarios, dándoles la libertad, pero, como habíamos dicho antes, todavía un adolescente de 16 años necesita a sus padres que estén al lado, como tutores, como las plantas que necesitan tutores, ellos también, no encima, pero sí cerca, observando, mirando, aconsejando. Lo demás es acostumbrarnos a esto nuevo. Nerina dice, también creo que es importante saber si el uso de la notebook es comunicativo o tiene más que ver con mecanismos de aislamiento. Esto es una de las cosas que nos preocupa. A ustedes y a nosotros también. A mí también como madre y también, o mejor dicho, como abuela ahora, y también como profesional. Por eso hablo de tiempos. Sí los comunica, no los mantiene aislados, pero el cuerpo y la conexión que puede ser el encontrarse con el otro no se da a través de la computadora. Entonces, es importante que además de usar la computadora, que para ellos es fundamental, porque hasta los trabajos de la escuela muchas veces los dan a través de la computadora, o el Facebook para comunicarse con sus amigos y armar programas y todo esto, pero que puedan hacer otras actividades, deporte o música o otras actividades que les permita estar con otros y salir de lo virtual. Alicia, que te hacía la pregunta anteriormente, dice que llega a ser, en mi caso, como adictivo porque no hace otra cosa. Por lo general está en juegos de red o algunas veces algo creativo, pero ya no puedo ponerle límite de horarios. Alicia, el no puedo lo estás diciendo vos. La que tiene que revisar que todavía vos sos alguien en quien él necesita apoyarse, porque no se puede poner los límites a sí mismo, sos vos. A veces ponerle los límites a nuestros hijos adolescentes nos lleva a discutir, a que se enojen. Y bueno, tendremos que pasar por esas situaciones, si es que realmente consideramos que hay que poner el límite. Si alguien más tiene preguntas, los puede escribir. Muchas gracias, dice Alicia. A vos. Yo quería
que nos aclararas el tipo de técnica que hiciste visualizando, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de técnica es, digamos? Por si hay terapeutas, inclusive padres, ¿no? Es una técnica gestáltica donde a través de conectarnos con nosotros mismos, traemos al presente aquellas vivencias que hemos tenido en algún momento de nuestra vida y que aparecen cuando yo les digo que, o les dije que dejaran aparecer al adolescente. Va a aparecer aquel adolescente que todavía está allí y necesita ser escuchado porque hay alguna necesidad que no pudo ser satisfecha. Y es el momento, entonces, de poder nosotros como adultos satisfacerla, escuchando a nuestro adolescente, en este caso, o a nuestro niño, al ejercicio que sea que se haga. Gracias. Bueno, fue un gusto estar con ustedes y bueno, les agradezco mucho y hasta otro momento.